El viento rugía entre los acantilados de Island Moor cuando el barco Hesperus se acercó a la isla. A bordo, la tripulación esperaba ver a los fareros que debían recibirlos, pero la costa estaba desierta. No había señales de vida en el faro solitario, que desde hacía semanas brillaba sin guardianes. Un presagio inquietante flotaba en el aire. Al desembarcar, los marineros encontraron un misterio que les heló hasta los huesos. La puerta del faro cerrada por dentro, una comida servida y sin tocar, un reloj detenido en el tiempo, y un silencio sepulcral que solo rompían las olas golpeando la roca. Los tres hombres encargados de cuidar el faro, James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, habían desaparecido sin dejar rastro. Los registros en el diario de bitácora revelaron algo aún más perturbador: tormentas aterradoras que no coincidían con los informes meteorológicos, oraciones desesperadas y un inexplicable miedo entre los guardianes. ¿Qué ocurrió en las Islas Flennen? ¿Una ola asesina? ¿Una locura repentina? ¿O algo más oscuro? Más de un siglo después, la desaparición de los fareros sigue envuelta en las sombras de los fragmentos de la noche. Un enigma que ni el tiempo ni la razón han podido resolver. Fragmentos de la noche. El 26 de diciembre de 1900, el barco Hesperus surcaba las aguas agitadas del Atlántico Norte rumbo a Island Moor, una de las remotas Islas Flennen. A bordo, el capitán James Harvey, el farero de relevo Joseph Moore y varios marineros experimentados se preparaban para el desembarco con suministros y un nuevo farero que debía relevar a los tres hombres encargados del solitario faro. Pero a medida que se acercaban, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. El faro, que siempre debía estar vigilado, no mostraba señales de vida. No había humo saliendo de la chimenea, ni hombres esperándolos en el muelle. Solo el eco del mar, rugiendo contra las rocas. En cada visita anterior, los hombres solían esperar en el embarcadero y en lo alto del acantilado, listos para recibir suministros. Pero esta vez la costa estaba desierta, el faro silencioso, la isla envuelta en un aire de desolación. El capitán Harvey, desconcertado, ordenó disparar una bengala y hacer sonar la bocina del barco para llamar la atención de los fareros. No hubo respuesta. La inquietud creció entre la tripulación. El capitán Harvey, un hombre curtido por años en la navegación, no tardó en percatarse de que algo andaba mal. Junto a Joseph Moore, el farero de relevo, y algunos tripulantes bajaron a tierra y se encontraron con una visión desconcertante. La isla estaba desierta, la puerta del faro cerrada por dentro, la mesa con restos de comida abandonada, como si los fareros hubieran desaparecido en mitad de una cena apresurada. Una silla volcada y la chimenea fría indicaban que nadie había estado en el faro durante días. Los impermeables de dos de los fareros habían desaparecido, pero el de Donald MacArthur seguía colgado en su gancho, lo que sugería que pudo haber salido sin protección contra el clima, y un reloj detenido, como si el tiempo mismo hubiera colapsado en aquel rincón del mundo. El faro de las Islas Flennen se alzaba en Island Moor, una de las 7 islas deshabitadas que emergen como dientes de piedra en el Atlántico Norte, a unas 20 millas de la costa de Escocia. Construido en 1899 para guiar a los barcos a través de aquellas aguas traicioneras, era un refugio precario contra la brutalidad del océano. Su estructura de piedra se erguía a 20 metros de altura, con una luz que debía esconderse cada noche para advertir a los navegantes de los acantilados mortales que acechaban en la oscuridad. Pero Island Moor no era un lugar cualquiera. Desde tiempos antiguos, los marineros lo consideraban un sitio maldito,
Los celtas la llamaban la isla de los hombres santos y creían que estaba habitada por espíritus ancestrales. Nadie vivía allí permanentemente, solo los fareros, quienes se turnaban en ciclos soportando semanas de aislamiento, el rugido del viento y la sensación de ser los únicos habitantes de un mundo olvidado. Algunas de las creencias paranormales asociadas con la isla incluyen figuras espectrales que, según relatos previos al incidente, aparecían como sombras humanoides entre la niebla y eran vistas por marineros que pasaban cerca del lugar. También se habla de susurros en el viento, ya que se dice que en las islas Flennen el aire produce sonidos extraños, similares a lamentos o voces incomprensibles, lo que algunos atribuyen a almas atrapadas. Además, se han reportado luces inexplicables en la isla. En varias ocasiones, pescadores afirmaron haber visto luces moviéndose de forma errática, incluso antes de que se construyera el faro, lo que alimentó aún más las historias sobre una presencia misteriosa en ese rincón del mar. Cuando los hombres del Hesperus exploraron la isla en busca de los fareros desaparecidos, lo único que encontraron fueron signos de una batalla contra la naturaleza o contra algo más. La barandilla de la pasarela había sido arrancada, una caja de herramientas rota y una cuerda colgaba suelta del cabestrante, como si alguien hubiera intentado sujetarse antes de ser tragado por la oscuridad del mar. Sin cuerpos, sin testigos y sin respuestas, solo la interminable canción del viento sobre las rocas y el murmullo del mar, como si la isla misma quisiera ocultar la verdad para siempre. Ellos encontraron un registro en una bitácora de los fareros que solo añadió más inquietud. En él, el segundo oficial Thomas Marshall había escrito detalles sobre tormentas extremadamente violentas el 12 y 13 de diciembre, con vientos huracanados como nunca antes. También mencionó a James Ducat. El jefe de los fareros estaba muy callado, y que Donald MacArthur, un hombre de carácter rudo y experimentado, había estado llorando. Pero lo más perturbador estaba en la última entrada del diario, fechada el 15 de diciembre, que simplemente decía: "La tormenta ha cesado. Dios está sobre todo". Después de esa frase nada más. El vacío absoluto. Cuando Joseph Moore y los marineros del Hesperus terminaron de explorar el faro y sus alrededores, la sensación de lo imposible los envolvió. 3 hombres habían desaparecido sin dejar rastro, en una isla donde no había forma de escapar sin un bote, sin señales de lucha, sin testigos. El capitán James Harvey comprendió la gravedad de la situación. Ordenó una búsqueda exhaustiva en toda la isla antes de enviar un informe oficial a tierra firme. Durante horas, Moore y los marineros recorrieron cada rincón de Island Moor, examinando grietas en los acantilados, cuevas marinas y cualquier posible refugio. La isla, apenas una roca solitaria en medio del Atlántico, no ofrecía escondites donde pudieran haberse resguardado los fareros. La única explicación lógica era que habían caído al mar, pero ¿cómo y por qué? Sin embargo, no había señales de los cuerpos ni de intentos de huida. Todo indicaba que los fareros habían desaparecido repentinamente, sin oportunidad de pedir ayuda ni dejar una señal clara de lo sucedido. Ante la falta de respuestas, el capitán Harvey ordenó que Joseph Moore y otros 3 hombres permanecieran en la isla para mantener el faro en funcionamiento, mientras el Hesperus regresaba a tierra con su inquietante informe. Cuando el Hesperus llegó a la isla de Lewes, el capitán Harvey informó de inmediato a la Junta del Faro del Norte, la organización encargada de los faros en Escocia. En su reporte, describió la desaparición como un misterio que no tiene explicación, aunque surgió que una posible causa había sido una tormenta violenta, que pudo haber arrastrado a los fareros al mar. Sin embargo, al analizar el informe meteorológico de esos días, surgió un dato inquietante. No se había registrado ninguna tormenta significativa en la zona el 15 de diciembre, el día en que se hizo la última anotación en el diario de bitácora. Entonces, ¿qué había sucedido realmente? Así nacieron múltiples teorías
algunas lógicas, otras inquietantes y otras completamente inexplicables. La explicación más aceptada sostiene que una serie de olas monstruosas golpeó la isla y arrastró a los fareros al mar. Se cree que 2 de ellos pudieron haber estado asegurando el equipo cerca del acantilado, cuando una ola los golpeó y el tercero, Donald MacArthur, al ver lo que ocurría, corrió a ayudar sin tomarse el tiempo de ponerse su impermeable. Una segunda ola pudo haberlo arrastrado también. Aunque hay problemas con esta teoría, la ausencia de tormentas registradas el 15 de diciembre, las olas en la zona rara vez alcanzan la altura suficiente para barrer a 3 hombres al mismo tiempo. El faro estaba en un acantilado de más de 60 metros de altura. Esto llevó a los investigadores a explorar otras posibilidades. Algunos sugieren que pudo haber ocurrido una pelea entre los fareros. Donald MacArthur tenía fama de ser un hombre impulsivo y agresivo, lo que ha llevado a especular que pudo haber discutido con sus compañeros y en un arrebato los atacó. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, habría intentado huir y se habría arrojado al mar. Pero esta teoría también tiene problemas. No se encontraron rastros de violencia dentro del faro. El diario de bitácora indicaba miedo, pero no conflictos personales. Otra teoría especula que los fareros podrían haber sido secuestrados por un barco desconocido, o que ellos mismos decidieron escapar por alguna razón desconocida. Sin embargo, no se hallaron señales de una embarcación cercana de la isla, y los fareros no tenían motivos aparentes para abandonar sus puestos sin avisar. Otra hipótesis sugiere que los fareros pudieron haber sido víctimas de seres sobrenaturales provenientes del océano. En la mitología escocesa existe la leyenda de los hombres azules del Minch, unas criaturas marinas que acechan a los marineros en el estrecho de Minch, no muy lejos de las Islas Flennen. Según las leyendas, los hombres azules eran entidades inteligentes que acechaban a quienes se aventuraban en su territorio. Se dice que podían controlar el clima y hundir barcos, exigiendo acertijos a los navegantes. Si estos fallaban en responder, eran arrastrados al mar. Algunas versiones los describen como espectros acuáticos, que emergían en la noche para llevarse a los incautos. Si bien estas historias pueden parecer folclore, algunos creen que los fareros pudieron haber sido arrastrados al mar por una fuerza desconocida que no dejó rastros de su presencia. Otra teoría similar sugiere que pudieron haber sido víctimas de un kelpie, una criatura mitológica escocesa que adopta la forma de un caballo y arrastra a sus víctimas al agua. Entre las teorías más radicales y especulativas se encuentra la posibilidad de que los fareros hayan sido abducidos por una inteligencia no humana. Esta hipótesis se basa en varios aspectos extraños del caso. Desaparición repentina y sin rastros. Los cuerpos nunca fueron hallados, y la única pista en una bitácora con notas que indicaba una sensación de miedo antes de la desaparición. No hubo señales de lucha ni de evacuación forzada. La mención de Dios está sobre todo en la bitácora. Algunos ufólogos han señalado que esta frase podría interpretarse como un intento de los fareros por comprender algo que estaban presenciando. Se ha sugerido que pudo haber sido una nave o una entidad superior que los dejó en un estado de asombro y terror. Informes antiguos mencionan luces no identificadas en la zona, si bien podrían ser fenómenos meteorológicos. Algunos creen que estas podrían haber sido manifestaciones de actividad ovni. La ausencia de testigos. Si los fareros hubieran sido arrastrados por el mar, al menos algún resto de sus cuerpos o ropas deberían haber aparecido cerca de la costa, pero nunca se halló nada. Esto refuerza la idea de que pudieron haber sido arrebatados de la isla de una manera no convencional. La teoría ovni sugiere que una nave extraterrestre pudo haber descendido sobre la isla, tomando a los fareros y desapareciendo sin dejar rastros. Algunos argumentan que las fuertes tormentas mencionadas en la bitácora podrían no haber sido fenómenos climáticos, sino el efecto de un evento de contacto cercano. El caso de los fareros de las Islas Flennen sigue siendo uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. Las explicaciones lógicas, como una tormenta o una ola gigante,
siguen dejando preguntas sin respuesta. Hasta el día de hoy, cuando los barcos pasan por las Islas Flennen, algunos marineros afirman ver sombras entre la niebla, escuchar susurros en el viento y sentir una presencia invisible observándolos. Quizás los fareros nunca se fueron del todo, o quizás su destino sigue oculto en un lugar que los humanos aún no pueden comprender. Espero que esa historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.